democracia corre peligro por muchas cosas, pero sobre todo por el tema de la desinformación. Está más que demostrado que la desinformación afecta a la prensa, al periodismo, y como marcha la prensa de un país, marcha su democracia. Eso lo aprendí yo en muchos lugares, pero sobre todo en Nex, con un profesor apellido Campo y Vidal, hace ya unos cuantos años. Hablemos un poco de la desinformación y qué se está haciendo, se puede hacer, opciones que tienen las democracias para reaccionar ante esta realidad innegable y con apoyo popular a veces. Claro, es que la desinformación es una amenaza mundial, no es que pasaba por allí. Y algunos creen, no, eso afecta a los periodistas, no, eso afecta a la base de la democracia. Exacto. Porque hay un riesgo de deslizamiento hacia las autocracias en muchos países y hay que poner muy firmes los fundamentos de lo que es la democracia. Sin una libertad de prensa, sin una información clara, la democracia es muy difícil que se sostenga. Es un sistema imperfecto, todos lo sabemos, pero todos los demás son peores. El otro día hablaba yo con una chica joven y decía, bueno, pero a lo mejor con Franco se vivía mejor. Digo, déjame que te diga una cosa, que es la dictadura, digamos, ¿no? Le dije, mira, yo tengo edad para saber que a las chicas, mis hermanas, por ejemplo, cualquier mujer en España, no podían abrirse una cuenta corriente si no le autorizaba su padre o el marido. ¿Quieres eso? ¿Tú quieres depender entonces del marido o de tu padre solo para hacer esto? O si querías ver determinado tipo de películas tenías que cruzar la frontera e irte a Perpiñán. Y si querías estudiar determinadas cosas tenías que traer los libros escondidos. ¿Tú quieres eso? Vamos a pensar bien, porque aquí han fallado muchas pedagogías. Y ha fallado la propia pedagogía de la democracia. ¿Cómo ha fallado el relato de Europa? Lo denunció también Borrell. Mucha gente, por ejemplo, hoy en el Reino Unido, está suspirando para que se pueda hacer otro referéndum y volver a Europa. Porque fíjate lo que sí es dramático. Nigel Farage, que es el que promovió el Brexit, el que al día siguiente se marchó y despidiéndose dijo, vale, hemos ganado los del sí, pero reconozco que era mentira lo que os dije. Eso de que estábamos teniendo mala sanidad en nuestro país porque había que pagar a la Unión Europea. Ese señor sube las encuestas hoy, ha vuelto. Y del Brexit para aquí ha vuelto. Claro, una sociedad como la británica, que se sale de Europa, que genera un gran conflicto entre las familias, porque los chicos jóvenes dicen a su padre y a su abuelo, votasteis salir de Europa, independencia, por decirlo de algún modo, por un nacionalismo rancio, y ahora yo me quiero ir a trabajar a España, a Alemania, a Francia, donde sea, puedo ir, pero tengo que pedir un permiso de trabajo cuando hay libre circulación para todos los demás. Claro, yo a los jóvenes eso les diría británicos, oiga, ¿usted fue a votar aquel día o se fue a la playa? Es decir, los jóvenes tienen que comprometerse. Y a mí lo que también me ilusiona de este Congreso Mundial del Derecho en Santo Domingo es que 1.500 estudiantes, y no solo de Derecho, también de otras facultades, se inscribieron, participaron, han entendido que la democracia hay que defenderla porque no es permanente, se puede acabar y se puede deteriorar. Ok, pero tú manejas demasiado bien el tema europeo, mejor el tema español y también el tema iberoamericano, porque Nex es una universidad iberoamericana de alguna manera. Así es, de alguna manera. Así Entonces, es. este tema de la polarización, que Dominicana es un poquito la excepción, pero tenemos, eso viene creciendo. De repente uno ve una polarización muy apoyada en la desinformación y ve cómo de repente la gente está hacia atrás apoyando electoralmente. No estamos hablando de que ahí el grupo está atentando contra la democracia española y España se empalintona y le hace frente a esta en aquellos años terribles. No, no, no. El monstruo está adentro y con apoyo popular. Y en casi todo el mundo, de repente me cuentas cómo la torpeza de España para defender su democracia, más bien para divulgar los valores de esa democracia, pero los europeos, como Unión Europea, el mismo error que Borrell se lo... ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Dónde es que estamos? Bueno, yo creo que ha habido un exceso de complacencia, sinceramente, y hay que decirlo autocríticamente,
Bueno, esto ya está ganado, ¿no? Ya está ganado, ¿no? Porque aquí hay desafíos muy importantes, desafíos de la inmigración. España está en primera línea de mar frente a África. Yo voy a Algeciras al sur, miro allí y veo las montañas de África. Pero la isla italiana de Lampedusa, la que fue el Papa Francisco, qué pérdida la del Papa Francisco, que fue personalmente allí para conmover a Italia. Hoy hay que atender a los inmigrantes, pero los datos son tremendos. Esa isla tiene 5.000 habitantes y un fin de semana le llegaron 5.000 inmigrantes. Entonces, claro, hay un desbordamiento. Nosotros tenemos todas las semanas centenares de inmigrantes, pero sobre todo niños menores no acompañados. Hay padres que los suben en un cayuco, cruzan y pueden ahogarse o no, pero allí terminan. Los dominicanos saben del canal de la Mona para ir a Puerto Rico. Bueno, eso es exactamente lo mismo. Entonces, cuando se producen esas transformaciones en el mundo, de esas columnas conmovedoras, de gentes con sus familias cruzando Centroamérica para llegar a una frontera que ya se cerró, la de Estados Unidos, cruzando la selva del Darién, que separa Panamá de Colombia, y así sucesivamente, es evidente que el mundo se ha puesto en marcha a andar para escapar de dictaduras y del hambre, y tenemos que dar otro tipo de respuestas, donde hay que combinar el derecho de las personas, el respeto a la dignidad humana, pero también hay que poner algunos límites, porque no se puede decir venga todo el mundo por aquí. Manejar eso, Pablo, es extremadamente delicado, y no quiero pensar los que están al frente, digamos, de las maquinarias gubernamentales, ¿no? Pero los demócratas del mundo, en España, en Europa, en Estados Unidos, donde quiera, no ha habido una especie como de exceso. Bueno, el tema migratorio, yo soy muy respetuoso de derechos humanos, de defender el tema migratorio, porque somos un país de migrantes, pero también en el caso europeo uno ha visto más de un exceso, ¿por qué no decirlo? Los derechos de la mujer, caramba, ¿cómo no? Trabajar y apoyar la no violencia, los benditos derechos de la mujer, pero te viene una cultura woke y te presenta o sea, no ha habido un exceso y aquello del lenguaje políticamente correcto. ¿Cómo se llegó a este exceso al punto de que yo aquí soy una persona liberal, progresista, profeminista, pero ya con mis amigos y amigas en España, yo estoy casi cerca de Vox? Porque y le está pasando a mucha gente. No entiendo. Lo que pasa es que hay muchas personas que efectivamente vieron que había exceso, pero hubo algún partido político, en España fue Podemos particularmente, los que abonaban esta cuestión, y a partir de ahí se refería a ellos, ellas y elles. Entonces, bueno, aun respetando a los que tienen transgénero, pero no es una mayoría determinante. Hay que tenerlos en cuenta, sí, hay que respetarlos, pero no por eso todo el mensaje tiene que hacerse así. Y además, gramaticalmente, yo recuerdo a Pablo Iglesias de Podemos, que estaba hablando, estaba su mujer también, que es Irene Montero, una eurodiputada. Que está a la izquierda de Pablo Iglesias en ese tema, que eso es mucho decir. Estar a la izquierda de Pablo Iglesias es una cosa muy difícil. No lo sé, pero él hablaba públicamente. Pero es terrible. Nosotras hacemos y tal. Hombre, yo me siento muy incómodo diciendo nosotras, digo nosotros. Esto es así. Son 5 millones de años que tenemos detrás. Ha habido excesos, ha habido complacencia y ha habido el creer que todo el mundo, que todo estaba hecho. Y entonces, pues está bien reconocer las autonomías en España, por supuesto. Yo no soy sospechoso de eso, porque soy un aragonés de habla catalana, vivo en Barcelona, y hemos luchado por el Estatuto de Autonomía. Pero no puede ser que luego el Parlamento de Cataluña dé unas indicaciones para la distancia que tiene que haber entre dos autobuses, entre dos asientos en los autobuses, que en Aragón son distintas, en Castilla-La Mancha vuelven a ser correctas y tal. Es decir, uno coge, es un absurdo, pero es así. Ahora se está corrigiendo esos excesos a los que tú preguntas. Sale un autobús de Madrid a Barcelona, sale cumpliendo normas, entra en Castilla-La Mancha y no, porque es Guadalajara, sigue por no sé dónde en Aragón, etc. Ha habido excesos. Entonces Europa, yo creo que se está dando cuenta que los excesos, cuidado, pero que la complacencia se termina. Y tendríamos que llegar al otro extremo, porque a veces el mundo es pendular. Entonces,
si se nos fue la mano Eso por es aquí, peligroso. que hasta yo estoy cerca de Vox, eso es mucho decir. Yo siempre fui un felipista en mis años en España. Yo quería muchísimo a Felipe porque en la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera uno tuvo esa oportunidad, ¿no? Un tipo maravilloso y lo que logró el PSOE en esos años, ¿verdad? Innegable. De repente pasan 25 o 30 años y tú llegas y te sientes un anciano porque ya tú estás a la derecha. O sea, Es no verdad. hay una reacción o tendremos que llegar al extremo, qué sé yo, el Vox llega al gobierno o el peor PP, porque hay un PP sensato que es la derechona de siempre, pero hay un Es muy PP... importante que Vox no llegue al gobierno porque la tradición histórica, y conoces bien, es que cuando un grupo ultraderechista llega al gobierno, aunque sea democráticamente y por voluntad popular, luego ya no vuelve atrás. Y si conviene se suspende la democracia Claro, o se dificulta. Así que ese es un escenario realmente preocupante. Y el PSOE tiene eso claro. Bueno, el PSOE tiene dos almas, por decirlo de algún modo, porque sería un alma la actual, pero no ha fenecido el alma del felipismo al que tú haces referencia, ¿no? Felipe González, como se dice, no es el que era, ya, pero el que tuvo retuvo, ¿no? Que es una expresión. Que tuvo. Y el que tuvo retuvo. Y yo el otro día, pues en un acto en Madrid, hace una intervención y realmente él tiene mucho público porque está, por ejemplo, proponiendo que antes que pactar en el Parlamento con los independentistas, ceda usted una abstención al Partido Popular para que pueda gobernar, o que ceda una abstención el Partido Popular al Partido Socialista para no tener que depender de un diputado a veces o de 7 diputados independentistas. Es decir, estaría más en la línea alemana de lo que acaba de suceder, que para evitar a Vox lo que acaban de hacer en Alemania es que has hecho una coalición entre democristianos, antes eran socialdemócratas, pero con socialdemócratas y con verdes. Para frenar digamos que el alma estaría más en esta dirección y otros pues prefieren decir, no, estamos en el corte. Porque en Alemania el partido pro-nazi quedó en segundo lugar. Bueno, y fue esa apoyado pinza por la que Elon logró. Musk, y apoyado por O sea, Elon Musk. son casos sumamente preocupantes, porque yo no sé si el PSOE, y lo pregunto, el PSOE de ahora, el que dirige Pedro Sánchez, está muy de acuerdo con esa posición. Mira, yo creo que es mejor que estos dos grandes partidos lleguen a algún tipo de acuerdo y evitar este extremo. Sí. Porque a los españoles, yo puedo decirlo, no les ha ido nada mal con su democracia y con su transición. No, ha sido el mejor periodo de la época histórica de España. Digo, son muy quejicas los españoles, porque fue de ustedes que ahora ya yo lo entendí, Son muy, cuando yo me paso el tiempo diciéndolo, pero váyanse al paso con su propio país. Es verdad. Ustedes tienen un país maravilloso. Y tenemos una autoestima muy baja. Eso es verdad, pero fíjense, yo completamente de acuerdo, pero estos 50 casi años de democracia en España es un periodo histórico que nunca habíamos vivido. En el siglo XIX, oye, mis dos abuelos nacieron a finales del siglo XIX, no estamos hablando de no sé de qué, no, nacieron a finales del siglo XIX. El siglo XIX, España, además de que nos invadieron los franceses 8 años, tuvo 8 constituciones y 3 guerras civiles, las guerras carlistas. Dígame, en el siglo XX hubo la dictadura del general Primo de Rivera, 40 años de dictadura del general Franco. Óigame, estos 50 años de democracia han sido extraordinarios, pero no hay que dormirse, hay que explicarle bien. Pero se durmieron. Se durmieron. Esa chica joven no puede decir, a lo mejor vivíamos mejor en época de Franco si nadie le ha explicado en la escuela los derechos de la mujer. No estamos hablando de ellos, ellas. Estamos hablando de que una mujer no tenía los mismos derechos que un hombre para tener su autonomía fiscal, laboral y de cualquier naturaleza, ¿no? Yo creo que es importante, volviendo un poco al tema de la desinformación, porque aquí ahora se está discutiendo una ley de expresión, de libertad del pensamiento, y me gustaría saber qué se ha hecho en España, la experiencia de España en este asunto de la desinformación, la manipulación, la difamación. La televisión española y las redes están mucho peor que nosotros, que mucho decir casi, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se ha pensado en España? Un poco para traer la experiencia aquí a Dominicana, que estamos en eso. Regular, y más en estas materias, siempre es muy difícil, porque hay que regular sin censurar.
pero tampoco se puede decir como es libertad de expresión, vale todo, porque hay muchas personas que se arruina su prestigio y se arruina su propia marca personal simplemente porque dijo, bueno, pues vaya usted al juzgado, y el juzgado a lo mejor resuelve dentro de 3 años. Eso vale para Dominicana y para España también. Entonces, ¿quién ha resarcido a esa gente de ese tiempo? España está muy pegada a la Unión Europea, y la Unión Europea se ha tomado bastante en serio en esto de las redes sociales, el poner una limitación también a las plataformas, es decir, a la plataforma de Facebook, a la plataforma de Twitter, a las plataformas sobre las que circulan cosas maravillosas muchas veces, pero también basura de esa naturaleza. Uno de los retrocesos que a mí me inquieta más de los últimos meses, semanas, casi podemos decir ya, porque ha sido muy breve, es que recuerde aquel Zuckerberg, dueño de Meta, que es Facebook e Instagram, y de ahí sale WhatsApp, etcétera, etcétera, un poco compungido, se puso corbata para el día, para ir al Congreso de los Estados Unidos, para ir al Parlamento Europeo, diciendo no, voy a controlar esto, voy a poner a una serie de verificadores, gente que limpie de contenidos. Y creó en Barcelona una empresa de 2000 verificadores que acaba de cerrar las últimas semanas. La ha cerrado él porque en el nuevo clima en el que todo vale, en el que realmente el señor Elon Musk se ha comprado Twitter y mueve el algoritmo, porque se puede mover el algoritmo, por ejemplo, para que haya menos críticas a Trump, etcétera, etcétera, dice, pues a mí no me hace falta. Claro. Entonces, hay que mirar también, y en ese sentido España está muy alineada con Europa, y Europa tiene una tensión muy fuerte, y verás, estoy seguro, que en los arreglos que se tendrán que hacer arreglos a la locura de unos aranceles tan brutales, va a haber la protección de todas estas plataformas, porque con Donald Trump no solo ha vuelto él al poder, ha llegado una oligarquía tecnológica. Hay una fotografía allí impresionante en la que está la de la toma de posesión, Zuckerberg, en el que está el de Google, en el que está el de tal, etcétera, que hoy muchos se quisieran quitar de la foto ya, y han pasado solo 100 días, porque hay una alianza que se empieza a vislumbrar muy interesante, que es la alianza de los consumidores y de los pequeños accionistas. Las acciones de Tesla, del coche eléctrico de Elon Musk, han llegado a caer hasta el 71%. Hay viajes a los Estados Unidos que la gente dice, bueno, ya iremos en otro momento, no vayamos a tener un problema allí, etcétera. Es decir, en las compañías tecnológicas esos oligarcas siguen ganando muchísimos millones, ¿no? Algunos dicen, no les importa, sí les importa mucho. Por tanto, yo creo que una cierta reacción ciudadana que hemos visto en Estados Unidos. Había gente, un cartel, me impresionó, un Tesla, y un señor que tenía un cartel que decía, yo lo compré sin saber que este señor era el fabricante. Es inocente. Por favor, no me pinche las ruedas del coche. No me pinche. Eso bueno, podemos terminar citando aquel escrito en las calles de Palermo, cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Pero no, vamos a terminar como comenzamos, disfrutando el éxito que ha tenido la República Dominicana y ustedes con este Congreso en la República Dominicana, Congreso de Derecho, que la verdad es que ha sido maravilloso. Todo salió a pedir de boca, y la verdad, y un agradecimiento. Agradezco el apoyo, Pablo. No, como siempre, profesor. Muchas gracias. A ustedes las gracias por esta generosa compañía. Volveremos a encontrarnos, si es en familia, mucho mejor.